Se cayó Carlos. Hola amigos, qué gusto saludarles. Estamos aquí en otra edición de Viernes de Disrupción. Como saben, esta es una propuesta que hace la Asociación Civil, un Estado de Derecho, en alianza con Universitas Fundación. El día de hoy vamos a estar conversando con la economista Andrea Martínez, que nos va a hablar sobre un tema, wow, un tema importante no solamente para los venezolanos, sino para los otros países de la región, sobre la nacionalización petrolera y los efectos que tuvo, los devastadores efectos que tuvo en Venezuela. Hoy me acompañan, además de Andrea Martínez, me acompañan Tania Lavado, Carlos Rodríguez, miembros e investigadores de un Estado de Derecho. También tengo el honor de tener acá en el aula al profesor de la Universidad Simón Bolívar, Gerardo Febre. Está José Gregorio Contreras, está Valentina Gómez. Vamos a conversar con Andrea. Así que bienvenido. Tania. Muchísimas gracias, profesor Antonio Canova. Bienvenidos sean todos a otro Viernes de Discusión, un espacio creado en el cual pretendemos exponer ideas poco convencionales que pretenden darle una visión al derecho desde el punto de vista empírico. Así que el día de hoy estaremos hablando de los efectos que han tenido la nacionalización del petróleo en Venezuela. Cuéntanos de quién se trata nuestro invitado, Carlos Rodríguez. Bueno, tenemos a Andrea Martínez. Andrea Martínez es economista con especialización en finanzas en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. De hecho, Andrea está en Guatemala. Ella tiene un trabajo sobre los efectos de la nacionalización petrolera en Venezuela. Andrea, cuéntanos, los micrófonos son todos tuyos. Arranca y échanos el cuento de qué pasó con la nacionalización aquí en Venezuela. Bueno, gracias, muchas gracias a todos ustedes, gracias por esta invitación y gracias por esta ventana que además me parece sumamente necesaria. Ya hemos discutido con Antonio y con un grupo de amigos que son mucho más eruditos y muchos más académicos en el área de Derecho y otras disciplinas, la necesidad de estos espacios. Entonces, bueno, yo más que agradecida por poder estar aquí y compartir esto con todos ustedes. Quiero decir que fue una investigación que yo hice en el año 2017. Fue publicada en una revista de la Universidad Marroquín, que es una revista de humanidades, y se basa en una metodología estadística que se llama control sintético, que ya vamos a hablar un poco más en detalle en qué consiste. Y básicamente es un análisis contrafactual, o sea, el investigador que aplica esta metodología básicamente lo que quiere responder es la pregunta, ¿qué hubiese pasado si? Entonces, estudia las consecuencias a partir de una variable controlada de una intervención. Se usa siempre para análisis institucional este tipo de metodología cuantitativa. Y bueno, ahí no es nada nuevo, más adelante lo voy a explicar. Muchos académicos en universidades norteamericanas que están en el área institucional la aplican para sus investigaciones. Y nada, a mí se me ocurrió aplicarla para analizar el tema de la nacionalización petrolera y ver el efecto que tuvo en la variable del PIB per cápita, el crecimiento económico. Entonces, hice una breve presentación, voy a compartirles pantalla en este momento y voy a empezarles a hablar del tema. Bueno, el trabajo del paper, el título del paper es Efectos de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, y aquí le añadí el subtítulo Midiendo la destrucción, que fue un subtítulo que se le ocurrió a Antonio y me pareció genial, entonces se lo puse como subtítulo. Bueno, esto es algo ya más
que tiene que ver como que con datos de Venezuela en específico. Venezuela es un país ubicado al norte de América del Sur, ya todo eso lo sabemos, la mayoría en este foro somos venezolanos, pero cuando yo hice esta presentación estaba en el extranjero, entonces por eso recopilé como toda esta información. Sí es importante destacar que el petróleo es el mayor rubro de exportación de Venezuela, o sea, si uno ve las exportaciones de Venezuela, el 80% son exportaciones petroleras y productos derivados, derivados del petróleo. Eso hace que tenga sentido el decir, bueno, somos un país petrolero en base a nuestras exportaciones. A mediados del siglo XX, en la década del año 50, Venezuela experimentó un crecimiento económico extraordinario debido, bueno, a múltiples variables geopolíticas de la década, pero como que el mayor repunte en cuanto al crecimiento económico del país se dio en esa época. De hecho, están registradas cifras de crecimiento del PIB de 2 cifras, o sea, algo que muy pocos países logran, ¿no? Y bueno, este dato es importante porque es como que la razón de lo que vamos a medir, que es que el 1 de enero de 1976 el presidente Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria petrolera, y ahí voy a hacer una precisión porque mis amigos abogados, muy expertos en todos sus temas, me dijeron, mira Andrea, tienes que ahí precisar porque jurídicamente, y ustedes sabrán mejor que yo, una nacionalización se tiene que dar en ciertos términos. Básicamente el Estado, esto lo voy a hacer en el próximo slide, el Estado, un Estado cuando nacionaliza, eso quiere decir que se reserva el derecho de exploración, explotación, refinamiento, transporte, distribución y comercialización. Esas son básicamente todas las áreas que conforman lo que se llama la industria petrolera. Eso implicaba en aquel momento rescindir todas las concesiones que tenían empresas privadas extranjeras que operaban en el país, desde norteamericanas, europeas y de otras partes. Con esto el Estado venezolano se convertía en el principal receptor y administrador de la renta que se generaba producto de la exportación del petróleo. Aquí es donde quería llegar con la precisión un poco de los términos más técnicos. Un proceso de nacionalización, el Estado adquiere la titularidad de las acciones de las empresas privadas. En el caso de la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, lo que se llamó nacionalización, el Estado tomó control de los activos de las empresas petroleras, con lo cual muchos abogados dicen que más que nacionalización fue una estatización. Ahora hablemos del método del control sintético. El método del control sintético, como les dije, nace a partir de un análisis contrafactual. Es un método que intenta incorporar el análisis cuantitativo y cualitativo al análisis cualitativo tradicional de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, por lo general, no usan tantos métodos empíricos, aunque recientemente, las últimas décadas, las ciencias sociales, o sea, todos los papers académicos en el área de ciencias sociales incluyen modelos cuantitativos. Utiliza la metodología conocida por muchos economistas, que son modelos de regresión lineal, solo que este algoritmo del control sintético hace muchísimas regresiones econométricas simultáneas para poder llegar a la variable sintética que se quiere construir. Como les dije, un análisis contrafactual, básicamente el investigador se pregunta qué habría ocurrido si no hubiera pasado determinada intervención. Es una metodología que es utilizada en muchas universidades de Estados Unidos. De hecho, uno de los papers académicos más famosos que fue uno de los primeros y que fue muy reconocido entre los economistas norteamericanos fue uno de un economista llamado Kevin Grier,
él es catedrático titular de Texas Tech University y el paper se llamó The Economic Consequence of Hugo Chávez, o sea, las consecuencias económicas de Hugo Chávez. Fue súper famoso ese paper. Hay controles sintéticos de, por ejemplo, vi uno de Pinochet. Si no hubiese llegado Pinochet al poder o no hubiese habido golpe, cómo se hubiese comportado el PIB de Chile. Hay controles sintéticos sobre, por ejemplo, el efecto de la dolarización en Ecuador. Si no hubiese habido dolarización, cómo se hubiese comportado cualquier variable. Por lo general se modela controlando el PIB, pero uno puede modelar cualquier variable. Y eso a mí, bueno, de hecho hay uno hasta que me lo compartió recientemente un amigo nuestro de las consecuencias de Franco en España, consecuencias económicas, básicamente eso, controlando por el PIB, cómo fue la economía de España durante la presidencia de Franco y cómo hubiese sido si no hubiese llegado Franco al poder. Entonces, bueno, estos análisis son interesantes porque te dan una idea te pueden dar una idea de los efectos que pueden tener una determinada intervención. A mí se me ocurrió hacerlo con la nacionalización de la industria petrolera en el año 76. Para hacer este modelo, y ya vamos a entrar en la parte más dura, lo hice partiendo de un modelo económico muy conocido, que es el modelo de crecimiento económico de Solow ampliado. El modelo de crecimiento económico de Solow él explica el crecimiento económico a partir de las variables crecimiento poblacional, capital y capital, básicamente. Cuando se amplía el modelo de Solow, él incorpora una variable de capital humano. Entonces, por eso se le llama modelo de Solow ampliado. Entonces, en este caso yo quiero, mi propósito es replicar ese modelo de crecimiento económico. Para eso, como variable dependiente o la variable que queremos predecir, utilicé el PIB per cápita. Esos son datos del World Bank, del Banco Mundial. Y luego, como variables explicativas, utilicé el crecimiento poblacional y la tasa de fertilidad también como un proxy de crecimiento poblacional. Utilicé también la formación bruta de capital fijo en dólares constantes para Venezuela y los años promedio de escolaridad. Esa data la saqué de la base de datos de Barro-Lee. Y él tiene una data de educación, básicamente en esa página todos los datos son de educación. Sin embargo, no todos los países tienen los datos completos y bueno, más adelante voy a explicar como que la dificultad que encontré con esa variable en específico que lo que quiere ser es un proxy de capital humano, ¿no? Nuestra serie temporal es a partir de 1960. Es importante decir que los datos del Banco Mundial comienzan a partir de 1960. Antes de 1960 no hay datos. Y eso nos permite tener una buena cantidad de datos antes de la intervención, porque para que esta metodología funcione se necesitan como mínimo 10 datos anteriores al año de la intervención, con lo cual si la intervención que quiero medir fue en el año 76, necesito como mínimo datos desde 1966, lo cual tengo una buena cantidad de datos. Lo único que sí quiero acotar es que una vez que se corre el control sintético, se hacen varias pruebas, ¿no? Hay una prueba que es un placebo test, una prueba placebo, prueba de robustez, se suele decir en español. Para hacer la prueba de robustez se necesitan 10 datos anteriores a los 10 datos que se necesitan previos a la intervención. Es decir, si mi intervención es del año 1976, necesito tener datos desde 20 años atrás, 1956, para medir la robustez del modelo. Pero como no tengo
datos, sino a partir del 60, no pude hacer la prueba placebo, la prueba de robustez del modelo. Sin embargo, el modelo se ajusta bien, más adelante lo vamos a ver. Bueno, el propósito de esta metodología es crear un modelo sintético, así se llama, controlado por el PIB per cápita, que replique el comportamiento de la unidad real de tratamiento. Estas son palabras como que sofisticadas, pero en palabras más simples lo que queremos construir es como una Venezuela de mentira a partir de otros países que el algoritmo pondera, en la que no haya habido nacionalización de la industria petrolera. Y esa variable sintética es la que vamos a enfrentar contra la variable real. Para poder construir esta Venezuela sintética en la que no haya habido nacionalización de la industria petrolera, se necesita contar con lo que se llama una piscina o un pool de países, por lo general, para que el algoritmo funcione y corra, se necesitan entre 10 o 15 países. Lo importante aquí es el criterio a utilizar para seleccionar ese pool de países. Los países que vayan a formar parte de ese pool tienen que ser similares a la unidad de tratamiento, que en este caso sería Venezuela, similares bajo cualquier criterio subjetivo. Yo puse, puede ser similares por ser países latinoamericanos geográficamente, similares por ser países exportadores de petróleo o de algún commodity. Pero tienen que ser similares, pero que no hayan tenido la intervención que queremos medir. Entonces, ahí es donde el investigador tiene que jugar un poco, ¿no? En la selección de los datos. Entonces, mi criterio fue países similares a Venezuela que exporten petróleo y que sean más o menos parecidos a nivel geográfico, institucional, pero que tengan industria, si tienen industria petrolera, que la tengan en manos privadas, que no sea una industria en manos del Estado. Ahí les hablo más de los criterios que elegí para el pool de los países. Como primer criterio fue países exportadores de petróleo de América, no lo puse tanto, o sea, América Latina y América del Norte, todo lo puse que no tuvieran nacionalizada la industria. Aún así me quedé corta, o sea, fueron muy pocos los países que cumplieron con este requisito porque vamos a estar claros, los finales de la década de los 60, primera mitad de la década de los 70, todas estas políticas eran muy comunes y muy generalizadas en países occidentales. Entonces, tuve que irme luego a países fuera de América, pero que tuviesen petróleo como principal rubro de exportación. Aún así me quedé corta porque son muy pocos los países petroleros y luego, bueno, lo que hice fue ordenar los países fuera de América entre mayor porcentaje de exportaciones petroleras a menor y escogí de ahí los que mayor porcentaje tenían. Ahí también me encontré con dificultades, después les comparto al final si quieren alguna pregunta, puedo hablar más de esto, pero el problema es que, por ejemplo, muchos países de Medio Oriente, países muy pobres o de África subsahariana que son exportadores de petróleo, no cuentan con datos desde la fecha que yo lo necesitaba. Entonces, a pesar de que pueden ser países que creo que Guinea Ecuatorial era un país que a mí me interesaba porque es un país exportador de petróleo, pero tengo de Guinea Ecuatorial en el Banco Mundial solo hay datos, creo que a partir de los años 80 o 90. Entonces, eso también es algo que en este tipo de pretensión por hacer modelos y tal, eso también representa una barrera y una dificultad. No todos los países llevan datos y no todos los países llevan buenos datos. Entonces, al final la selección me quedó en 14 países y son esos que ustedes ven ahí. Bueno, de esta selección de países, el algoritmo lo que hace es ponderar, como les digo, hace
múltiples regresiones, y lo que te dice es, bueno, mira, de todos estos 14 países, los que más se parecen al comportamiento del PIB de Venezuela son tales, tales y tales en tanto por ciento. Entonces, en ese porcentaje va a ponderar esta variable sintética. Entonces, el algoritmo me arrojó que de todos los países, solo Estados Unidos, República Democrática del Congo y Trinidad y Tobago son como que, si los mezclamos, diríamos, son los que replican mejor el comportamiento de la variable del PIB a la que tuvo Venezuela. Y ahí al lado salen las ponderaciones. Estados Unidos en un 12.4%, República Democrática del Congo en un 34.1% y Trinidad y Tobago en un 53.5%. O sea, esos son el porcentaje de importancia que tienen esos países para hacer esta Venezuela sintética. Ese dato que está abajo es el error que lanza este algoritmo. En este caso, el error es o sea, se pondera de 0 a 1000, con lo cual ese 152.57 que ven ahí, en realidad es un error del 15%, si lo dividimos entre 1000, es un error del 15.2%, 15.3%. Es un error alto, pero no altísimo. O sea, si entendemos que en estadística manejamos errores del 1%, del 5% y del 10%, o sea, niveles de confianza del 1, 5 y 10%, este sería un error un poco más alto, pero aún así no es de los errores más altos que arroja este algoritmo. Este algoritmo. O sea, yo he visto en trabajos de control sintético errores mucho más altos, precisamente por toda la dificultad que hay, todos los criterios que, por más que uno no quiera, siguen siendo subjetivos para elegir países y un montón de cosas. O sea, entonces 15.3% de error es un error alto, pero en mi criterio tolerable y que sigue siendo el modelo funcional. Este es los resultados que te arroja el programa después que corre el modelo, ¿no? Ahí lo están viendo en comparados los valores de la unidad tratada, que es Venezuela, y los valores de la unidad sintética, que es esta que crea el algoritmo. Ahí están comparados, pero yo, para facilitarles el análisis, lo trasladé a algo más visual, a unas gráficas. Entonces, en el crecimiento poblacional, como les dije, tengo dos variables que hacen el tema del crecimiento poblacional anual, el porcentaje de crecimiento poblacional anual y la tasa de fertilidad. Lo que ven en vino tinto o corinto aquí en Guatemala es la variable real, que es Venezuela, y lo que está en ocre amarillo es la variable sintética. El crecimiento poblacional real de Venezuela está alrededor de un poco más de 3% al año. En la variable sintética baja a un poco más de 1.5. Eso es perfectamente congruente, porque en todos los modelos de crecimiento económico, cuando la economía comienza a crecer, se reduce el crecimiento poblacional. Eso está más que estudiado. De hecho, es una refutación a Malthus y a la tesis malthusiana del crecimiento poblacional. Por múltiples variables, las mujeres se incorporan también a la fuerza de trabajo, y eso se relaciona con la tasa de fertilidad, que la tasa de fertilidad es números promedio de hijos por mujer. Entonces, igual coincide, como ven, un poco con el movimiento del crecimiento poblacional en la Venezuela real. Es casi 5 punto algo los hijos promedio por mujer. En la Venezuela sintética baja a 4 punto algo.
o sea, de nuevo, coincide con todos los modelos de crecimiento económico. Parte de que las mujeres, mientras más años de estudio tengan y se incorporen más a la fuerza laboral, se reduce la cantidad de hijos que tienen en su periodo fértil, entonces, en sus años de fertilidad. Entonces, esto coincide con todos los modelos de crecimiento económico. Luego, el proxy de capital humano que yo usé de la base de datos de Barroli son los años promedio de escolaridad, pero de primaria. ¿Por qué escogí quiero detenerme un poco a hablar de estos datos, porque lo que toma estos datos en cuenta es solo la gente que estudia primaria, y de esa gente, ¿cuánto es el promedio de años de estudio que tienen de primaria? ¿Por qué no elegí los de secundaria o estudios universitarios? Porque no hay buena data desde 1960. La data comienza desde los 80 por ahí, entonces la que había para 1960 solo habla de los años de escolaridad en primaria y bueno, nada, por eso fue que la tomé. En la Venezuela real, los años de escolaridad primaria estaban por debajo de 2.5 años promedio de la gente, repito, de la población que solo estudiaba primaria. No se refiere este dato a los años promedio de escolaridad de la sociedad venezolana, no. Y bueno, en la Venezuela sintética arrojó que esos años de escolaridad promedio se doblarían casi, estarían por encima de los 4 años de escolaridad para las personas que solo estudian primaria. Obviamente, con esto quiero aclarar que lo que se pretende siempre en este modelo es tener variables que puedan recoger más comportamientos de la realidad, pero dado que no todo se mide y como digo, o sea, no todos los países llevan buena data ni registrada, o sea, representa una dificultad el hacer modelos por esto. Luego, como proxy de inversión, utilicé la formación bruta de capital fijo, también en dólares constantes. Esta es una de las más evidentes, la diferencia entre la real y la sintética. En la real, la inversión de capital fijo eran como unos 3.000 millones de dólares. Y en la Venezuela sintética son como casi 27.000 millones de dólares. Entonces ahí sí la diferencia del efecto de la nacionalización se ve más en esta variable, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el comportamiento, la variable que más se distanció de la Venezuela real fue esta precisamente, la formación bruta de capital fijo, que es básicamente un proxy de inversión? Y este es el resultado que da el modelo controlado por el PIB. La línea continua es el PIB real de Venezuela en dólares constantes. Y la línea punteada es el PIB de esa Venezuela sintética que quisimos hacer en la que no hubiese habido nacionalización. Yo ahí puse que la diferencia para el año, este modelo se hizo hasta el año 2016. Como les dije, este paper yo lo publiqué en el 2017, solo tenía datos hasta 2016. Ahorita no lo he actualizado, no lo he vuelto a correr. Pero en aquel momento daba un gap de una diferencia de $4.200 per cápita. O sea, si no hubiese habido nacionalización de la industria petrolera, probablemente nuestro PIB per cápita fuese aproximadamente $4.200 más que lo que era para 2016. Estaríamos hablando que tendríamos un PIB per cápita como de $17.000. Para ponerlo un poco en perspectiva, el país de Latinoamérica que tiene el PIB per cápita más alto hasta hace unos años era Chile,
creo que hasta el año pasado, no he visto los de este año, era Chile, y prácticamente Chile no llega a los $20.000 per cápita. Chile tiene un PIB per cápita más o menos de $17.000. Entonces, sin duda queda evidenciado que si no tuviésemos el mismo PIB per cápita de Chile, más o menos estaríamos por ahí, ¿no? Más o menos, si fuésemos de los países con mayor PIB per cápita de la región. Ahora bien, yo aquí sí me quiero detener porque me parece importante hablar del tema de la diferencia entre PIB per cápita y la inversión de capital, ¿no? Hablar de... Cuando hacemos un modelo de regresión econométrica y esto de modelos de crecimiento, por lo general explicamos el crecimiento económico a partir de la inversión y el crecimiento poblacional. Entonces, el resultado de eso puede ser que nos dé cuánto, o la lectura de esa regresión es cuántas unidades de capital se necesita invertir para que el PIB per cápita, que es la variable dependiente, crezca en tanto. Entonces, ese tipo de modelo siempre arroja que la necesidad de inversión es altísima, o sea, se necesitan miles de millones de dólares en inversión de capital para hacer que el PIB per cápita crezca se puede hacer en términos porcentuales si se aplica el logaritmo neperiano a las variables, o en términos de unidades monetarias, pero por darles un ejemplo así, como que, no sé, por cada $1.000.000 de inversión, el PIB per cápita de un país puede crecer en, no sé, $200, algo así. O sea, estamos viendo que el PIB per cápita no es tan sensible a movimientos en la variable inversión, a pesar de que sí están súper relacionadas. ¿Con esto qué quiere decir? Que la creación de riqueza no es algo que sea soplar y hacer botellas. O sea, para crear riqueza, o la verdadera riqueza es inversión en bienes de capital. Y eso nos va a generar una renta de capital, que es lo que sería el PIB. El PIB siempre es una renta, no es una variable stock. Entonces, cuando hablamos de una diferencia de $4.200 en el PIB per cápita, no es baladí. O sea, $4.200 para un PIB per cápita, un país latinoamericano, es muchísimo. Se necesita muchísima inversión de capital y muchísimo tiempo. Solo un ejemplo que a mí me gusta dar. Guatemala, que es el país donde yo vivo actualmente, tiene un PIB per cápita alrededor de $4.000, más o menos. Sí, supongamos $5.000 per cápita. Y crece más o menos la economía de Guatemala al año un 3%. Para que Guatemala logre doblar su PIB per cápita, o sea, pasar de $5.000 per cápita a $10.000 per cápita, creciendo al 3% anual la economía, necesitaría alrededor de 50 años. 50 años creciendo todos los años al 3% para poder doblar su PIB per cápita, o sea, pasar de $5.000 per cápita a $10.000 per cápita. O sea, un poco se los digo para que entiendan lo que cuesta la creación de riqueza. Entonces, los economistas de acá de Guatemala que hablan de temas de modelos de crecimiento y modelos de desarrollo, hablan que para que, por ejemplo, Guatemala crezca económicamente y pase, por ejemplo, la barrera de los $10.000 per cápita, o se encamine un poco hacia el crecimiento económico, debería crecer la economía de Guatemala entre un 7 y 8% al año durante por lo menos 15 años seguidos, para que Guatemala al menos pueda empezar a pasar la barrera de los $8.000, $10.000 per cápita. O sea, es un poco lo que pasó, lo que
pasó con Chile. O sea, Chile solo tenía 30 años de crecimiento económico, si bien un crecimiento, pero o sea, cuando empezó a crecer económicamente, Chile venía de ser un país muy, muy pobre. Si bien tenía un crecimiento, se hicieron medidas, se liberalizó la economía y todo lo que ya sabemos, tenía un crecimiento económico mayor al de cualquier país latinoamericano. O sea, Chile crecía a cifras del 7-8% anual. Logró tener un PIB per cápita en 30 años que fue el más alto sigue siendo en mi criterio, el más alto de la región, y sin embargo eso tomó 30 años y no llegó a ser un país desarrollado ni mucho menos ser un país de la OECD ni nada de eso. O sea, entonces esto es un poco para tener en perspectiva que el crecimiento económico basado obviamente en una economía industrializada y capitalizada no es soplar y hacer botellas, es un proceso largo, los procesos productivos por lo general son largos y las industrias capital intensivas tienden a tener procesos de producción más largos. So, bueno, analizando los resultados, la tendencia del PIB per cápita en Venezuela, de la Venezuela sintética, crece evidentemente más en relación a la tendencia que tuvo el PIB real de Venezuela para la serie que observamos, ¿no? Algo que me gusta acotar es que podemos ver cómo las dos gráficas se unen antes de la intervención o son casi que idénticas, ¿no? Entonces dice, se ajustan casi totalmente antes de la intervención. Como ven, antes de la intervención, que es la línea vertical punteada, las dos tendencias están casi que idénticas. Eso quiere decir que la selección del pool de países que hicimos y la ponderación que nos sacó el algoritmo fue buena porque básicamente sí imita, esa Venezuela sintética sí imita casi que el comportamiento real de la variable. Bueno, eso. Bueno, también sí, ahorita regreso a la gráfica para que lo vean mejor, pero sí se observa un rezago entre el año de la intervención, que fue 1976, y cuando empiezan a separarse las dos tendencias, tanto el PIB real como el PIB de la Venezuela sintética con el PIB de la Venezuela real. Devolverme, ahí ven que la intervención es la línea vertical punteada, las dos gráficas siguen juntas y es más o menos como en el año 79, un poco antes de 1980, que empieza esa bifurcación o empiezan a separarse las dos tendencias. Esto es poco usual en un control sintético y yo lo explico de la siguiente manera. Eso tiene que ver con que la industria petrolera es una industria capital intensiva. O sea, se requiere más inversión para que sea más productiva. Y bueno, ya esto es más términos económicos, pero para que baje el costo medio de producción se necesita cada vez más inversión de capital. Es una industria que requiere mucha inversión de capital, con lo cual todas las decisiones que se tomen, bueno, y como les dije, toda inversión de capital requiere un proceso de maduración. O sea, cuando yo me embarco en un proyecto de inversión, lo estoy pensando hoy, pero las rentas que me va a dar eso se van a producir dentro de 3, 4, 5 años. Entonces, todas las decisiones que se tomen con respecto a una estructura de capital en el presente, las consecuencias las vamos a ver en las rentas que se van a producir a futuro. Entonces, claro, una nacionalización en el 76, el efecto real que va a tener va a ser muy posterior porque en el momento que es la nacionalización ya hay un capital instalado. O sea, las rentas que se están produciendo con una estructura de capital instalada son las rentas que se pensaron obtener años atrás. Cuando me dicen, mira, ya la industria ahora pasa a manos del Estado, el Estado toma posesión de los bienes de capital de la industria. A ese momento no, o sea, esos bienes siguen
la producción no se ve afectada. Esos bienes siguen produciendo lo que tenían planeado esperar. Pero al no haber ya más inversión, se están afectando es las rentas a futuro de ese plan productivo, ¿no? Entonces, por eso explico yo que es ese rezago que se ve muy posterior a la intervención, como que las rentas empezaron a fluctuar unos 3 años posterior a la nacionalización. Vamos a decirlo, como que las consecuencias económicas reales, la disminución de la producción, se empezó a sentir fue años posteriores, no fue instantáneo. Y bueno, aquí hablo un poco sobre las conclusiones sobre la nacionalización o estatización, para ser más precisos. Pueden haber múltiples causas, pero yo lo veo más hacia las causas más institucionales. Y aquí, cuando me refiero a institucionales, me voy un poco hacia la concepción de la escuela institucionalista o institutional economics norteamericana, donde hablan de instituciones formales e instituciones informales. Para mí pesan mucho las instituciones informales, que repercuten luego en las formales, ¿no? Entonces, lo que yo creo era que había una debilidad del enforcement, no encontré la palabra en español, sería como el respaldo de los derechos de propiedad por parte del Estado. Básicamente, el Estado venezolano fue incapaz de transmitirle a las personas la idea de que una industria en manos privadas es más eficiente en cuanto a la acumulación de capital, en cuanto a crecimiento, a tasas de rentabilidad, en fin, que una industria en manos privadas. Esa idea caló a tal nivel que sí en ese momento era casi que una demanda social el tema de la nacionalización. Como comentario, solo voy a decir que en un momento hablé con una persona política, un político famoso venezolano, no voy a decir el nombre, pero en aquel gobierno muy allegado al presidente Carlos Andrés Pérez, y él me dice, mira, entiendo lo que hablas de la nacionalización, pero yo que viví esa época y estaba en esa época, era algo inevitable. Era algo inevitable, era lo que la gente pedía, era una demanda social básicamente de la mayoría del país. O sea, si no lo hubiese hecho el presidente Carlos Andrés Pérez, cualquiera lo hubiese hecho y probablemente lo hubiese hecho peor. Básicamente lo que él me dijo, como él era muy allegado al presidente Carlos Andrés Pérez en aquel momento, él me dijo, mira, básicamente lo que dijo el presidente fue, si nos va a tocar hacerlo, vamos a tratar de hacerlo de la forma menos nociva posible. Y bueno, ya ahí esos son aspectos más técnicos, pero se hicieron mesas de trabajo en donde se pensó cómo se iba a hacer, se mantuvo, fueron 4 empresas nacionales que se quería con esas 4 empresas, eran Corpoven, Lagoven, Maraven y Meneven. Se pretendía que esas 4 empresas compitieran entre sí y trataran de replicar un poco un tema de competencia. Y bueno, o sea, se quiso hacer de la mejor forma posible, sabiendo las dificultades que representaba una nacionalización que no fuese tan nociva, pero creo que ya una vez abierta esa puerta es muy difícil cerrarla, ¿no? Por muy buenas intenciones que hubiesen tenido. Entonces yo sí veo una fuerte causa institucional para que se haya dado esa nacionalización, que bueno, tuvo consecuencias económicas evidentes, las acabamos de ver en el modelo que acabo de presentarles. Eso tuvo un impacto en el crecimiento económico que pudimos haber tenido como país, más siendo exportadores de un rubro tan valioso como petróleo. Y luego tuvo consecuencias institucionales que lamentablemente quienes somos de mi generación millennial nos tocó vivir, y nos tocó vivir muy crudamente, que bueno, fue el debilitamiento de la democracia, gobiernos
autoritarios, conflictividad social, ingobernabilidad y bueno, ya toda la debacle institucional que ha tenido Venezuela en la última década, que creo que no ha tenido precedente, ¿no? Entonces, también me gustaría apuntar que, si bien es cierto, porque esta fue una observación que me hicieron cuando yo estaba escribiendo el paper y me pareció súper buena, existen contraejemplos. O sea, ¿qué quiero decir con contraejemplos? Hay países que tienen petróleo, que exportan petróleo, cuyas industrias están en manos de empresas privadas y son países sumamente pobres, son países de África o de Oriente Medio que son pobres, que se encuentran en los países más subdesarrollados del planeta y tienen la industria en manos privadas. Entonces, mi respuesta a eso es lo siguiente, o sea, eso existen países con industrias petroleras en manos privadas que siguen siendo países pobres. Lo que no es cierto es el recíproco de esa afirmación, y es que lo que no existe en la realidad es países con la industria petrolera en manos del Estado o nacionalizada que sean ricos. Entonces yo creo que esa es la premisa de la que debemos partir. O sea, si bien hay algunos países que aún teniendo la industria en manos privadas no son exitosos, la mayoría sí lo son. Hay algunas excepciones en que siguen siendo países pobres. Lo que de seguro no te va a llevar a la riqueza es tener una industria nacionalizada o estatizada. O sea, tienes más probabilidades de crecer económicamente con una industria en manos privadas a una industria en manos del Estado. Y luego a mí siempre ya como parte final me gusta comentar el caso de Noruega y de Botsuana. Noruega es un país petrolero y la industria petrolera en Noruega es un poco atípica, es exitosa. Noruega es de los países más ricos del mundo, es miembro de la OECD, pero Noruega tiene la industria en manos de empresas privadas noruegas. Entonces ahí es un poco como, son empresas de capital noruego, privado, solo que el país solo le reservó la exploración, explotación y todos los temas petroleros. Son un poco como mercantilistas la industria noruega, solo a privados nacionales noruegos, pero la industria es privada. El Estado noruego en una época, creo que en la década de los 60, 70, tuvo la mayor participación en las acciones de una de las empresas, pero al final no, o sea, compite como una más. Y bueno, y el otro caso es el caso de Botsuana. Botsuana es un país que lo que exporta es diamantes. Y al final, cuando se descubre el diamante y empieza a haber una discusión sobre las concesiones que se le van a dar a las empresas mayoritariamente inglesas que querían invertir en Botsuana para explotar el diamante, hubo como esa tentación de impedir que los extranjeros explotaran esa riqueza. Hubo intentos de nacionalización, pero que no fueron fructíferos. Y al día de hoy la industria del diamante en Botsuana sigue estando en manos privadas. Botsuana es un país de los países más exitosos de África. De hecho, es el país africano con el PIB per cápita más alto. Creo que tiene un PIB per cápita como de $13,000 per cápita. No es un país rentista, no depende enteramente de las exportaciones de diamante. De hecho, su economía está diversificada entre diamante y ganado. Y han logrado sortear muy bien problemas, incluso cambiarios, que nosotros en Venezuela no hemos sido capaces de superar, no porque no sepamos cómo, porque hay ejemplos de países que lo han hecho, sino porque creo que no hay voluntad
política para ello. Han superado lo que se llama en economía la enfermedad holandesa. Tienen una política monetaria muy institucionalizada, tienen tienen una política cambiaria bien interesante porque la fijan a una cesta de monedas, y eso hace que precisamente esa es la razón por la cual no sufren de enfermedad holandesa. O sea, la enfermedad holandesa lo que tiene que ver es que las demás exportaciones que no estén relacionadas con el rubro principal, que es el diamante, se encarecen. En fin, no los voy a agobiar hablando de eso. Y creo yo que todo eso se debe a las ideas de la gente. Max Weber es un sociólogo súper conocido. Él habla de la ética protestante y cómo, más allá de la religión que se profesa, porque yo no creo que sea algo que tenga que ver de religión, pero yo lo que sí veo es que es algo de la cultura y los valores que tenga una sociedad, tienen mucho que ver con todo este tipo de cosas. Y más recientemente Deirdre McCloskey, la economista de la Universidad de Chicago, habla de la importancia de las ideas. Entonces creo yo que esto es crucial. O sea, en la medida que hagamos entender a las personas que eso, lo que acabo de explicar, que la creación de riqueza es algo que cuesta, que no es algo, no es soplar y hacer botellas, es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere muchísima inversión, que requiere que esa inversión sea, o sea, los derechos de propiedad de la gente que invierte tienen que estar súper asegurados y tienen que ser defendidos por toda la institucionalidad. Y que la gente internalice que en el corto plazo no voy a ser millonario, pero que en el largo plazo esas inversiones van a hacer que los trabajos cada vez sean más productivos, que los salarios cada vez sean más altos en términos de productividad y no por decreto, y que en general haya más crecimiento basado en una riqueza real, que es la que se crea a partir de la inversión y del ahorro. Cada vez, mientras más personas internalicen todos esos conocimientos, para mí eso nos hace más inmune a todas estas pretensiones populistas y que terminan lesionando nuestra institucionalidad y que al final nos condenan a precisamente lo que no queríamos, que es o sea, el ser pobres y el tener un bajo crecimiento económico nos terminan condenando a eso, porque al lesionar el Estado de Derecho y al lesionar la institucionalidad de un país se pierde confianza, y para que haya inversión eso es lo primero que se necesita. Entonces, nada, ya lo dejo hasta aquí y Andrea, qué gusto haberte escuchado. Nos has dado una buena charla y muchos temas y puntos para reflexionar. Fíjate una cosa, Andrea. Es facilísimo destruir y qué complicado es construir y generar riqueza. Yo creo que tenemos una buena lección en ese sentido. No hay nada más miedoso que $1.000.000. Y tú tomas una medida como la nacionalización petrolera, por más que se haya intentado hacer con cuidado, y eso no va a funcionar nunca. No va a funcionar nunca, en especial a largo plazo. Fíjate algo, acá tenemos en el aula al profesor Gerardo Febre. Cuando él vio tu trabajo, es el que es experto justamente en esto, matemáticas aplicadas, doctor en ciencias. Gerardo tenía algunas cosas que quería comentar. No sé, Gerardo, si enciendes la cámara y nos cuentas tu opinión sobre este trabajo con el método sintético que explicó Andrea. Tienes que darme permiso para prender la cámara porque... No la tienes. La cámara no, yo intento aquí y no... Extraño. Ok. Vale, la tienes. Felicitaciones. Muy interesante tu
Muy interesante tu charla. Tengo una cantidad algunas son preguntas, otros son comentarios. No creo que los pueda hacer todos. Algunos son discrepancias. Bienvenido. Pero, o sea, lo bonito de esto es poder justamente discutir un poquito al respecto del uso de estas técnicas, ¿no? Para ofrecer vías por las cuales podamos llegar a formas de entender las cosas que nos conduzcan a mejorar esas cosas, ¿no? Esa es la idea, creo yo. La primera inquietud que tengo es, yo observo, y no solo de tu trabajo, sino de todos los trabajos parecidos a ese que tú mencionaste, y todos los que vi parecidos investigando un poquito en internet, este empeño de la gente, ¿no? Especialmente los economistas, de predecir el pasado, ¿no? Sí. O sea, esto me llama la atención, ¿no? Porque, bueno, uno se pone a preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el sentido de predecir el pasado, no? O sea, ¿cuál es la nota de eso, no? ¿Para qué? Indudablemente que predecir el pasado sirve, pues, para identificar las consecuencias que tuvimos en el pasado y además que esas consecuencias van a ahondarse probablemente en el futuro, ¿no? Y si hay algún momento en que podamos frenar, pues estas predicciones entender el pasado a través de estos modelos nos ayuda a tomar mejores decisiones de aquí al futuro. Otra razón para predecir el pasado es que es para evaluar la técnica con la cual se modela. Es decir, si nosotros queremos saber si este control sintético está funcionando razonablemente bien, entonces hacemos una cantidad de estudios como estos y los comparamos con ese pasado que ya conocemos, pero que para el estudio fueron el futuro. ¿Ok? Es decir, contrastamos nuestras predicciones del pasado con el pasado real que se ocurrió. Correcto. Que es un poco lo que tú acabas de hacer. Claro, tú propones, el estudio tuyo se aventura a decir cuál hubiera sido el presupuesto interno bruto y realmente, bueno, ¿cómo saber si eso realmente hubiera ocurrido así o no? Sí, es algo contrafactual. Pero yo hago estos comentarios porque ahora que todos estos estudios, incluyendo el tuyo, indican que esta técnica realmente tiene cierta potencia, ¿por qué no entonces investigamos cuál va a ser el futuro de Chile de aprobar esta nueva constitución? Es decir, ese sería porque lo que se me ocurre, la recomendación, y a ti que dominas la técnica, aplicarlo de una manera un poquito más proactiva. Ya, dejemos de mirar por el retrovisor y vamos a mirar hacia adelante. Y entonces, con ese trabajo con Chile, que no tiene que ser con Chile, hay muchos otros escenarios. Pero un excelente ejemplo. De hecho, yo quisiera hacer esa investigación. Ok, entonces fíjate. Pero hay una cosa con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, que es por qué en los criterios no toman al país que más se parece, incluyendo la variable estudiada. Es decir, si tú tuvieses un país parecido a Venezuela
en donde se hubiera nacional o estatizado la industria más importante de ese país, ¿por qué apuntar a esta cosa que tú llamas contrafactual si estadísticamente lo que uno busca es un modelo de referencia que se parezca? O sea, la verdad es que no le veo ningún sentido. No es grave, en el caso del estudio tuyo no lo veo como algo grave, porque para empezar no sé qué otro país cuya industria sea tan relevante como la petrolera para Venezuela haya sido estatizada. Es decir, no creo que haya un caso. Países de Medio Oriente estatizaron y el tema es que el crecimiento económico sigue siendo muy alto. Son países ricos. Ok, entonces, bueno, pero siempre quedará la duda, o siempre puede haber la duda para alguien, aunque no fuese razonable esa duda, la duda la puede tener alguien, aunque la propia duda pudiese ser no razonable para algunos, de por qué Venezuela, después de su estatización de la industria petrolera, dejó comenzar este proceso del descalabro en que estamos. A lo mejor no fue la estatización lo que produjo eso. De hecho, tú en tu trabajo marcas que el descalabro comenzó antes de 1976. Entonces, al no incrustar allí un ejemplo de otro país que sí nacionalizara, dejas abierta una fracción muy grande de esa hipótesis que alguien puede considerar, ¿ves? Ese comentario. Entonces, si hay alguna razón, que no sé si la hay, pero si la hubiera, y bueno, me gustaría que nos comentara sobre eso, ¿no? Bueno, yo no soy experta en modelos pero lo que tengo entendido cuando, bueno, vinieron estos académicos a explicarnos y a prepararnos en este tema del control sintético, lo que nos decían era que, y ojo, eso es así, hay economistas que son muy rigurosos en el tema de los modelos. De hecho, yo siempre temo encontrarme con ese tipo de economistas cada vez que presento modelos porque son casi que, más que economistas, son matemáticos por el nivel de rigurosidad y todas las pruebas de heterocedasticidad y colinealidad. O sea, a un modelo se le pueden hacer múltiples pruebas matemáticas para... lo que se quiere es minimizar el tema, lo que se llama colinealidad, que es básicamente dos variables que se mueven igual, pero que no se sabe ni por qué, no están relacionadas. Entonces, eso fue pero ahí yo tengo una crítica importante, porque no va a haber colinealidad, es decir, tendrías que inventarte un país como Venezuela en otro planeta como la Tierra. Tienes una cantidad de variables enormes. Correcto, no podemos aislar. Complejísimas, muchísimas dimensiones. La probabilidad de que haya esa tal colinealidad, aún habiendo nacionalizado, es muy difícil. Es prácticamente cero. Es como la probabilidad de encontrar dos personas con el mismo ADN, ¿entiendes? Eso es cero. Pero si no fuera cero, lo descartas. Es decir, si tú te encuentras un país colineal con Venezuela y no quieres meterlo, que me parecería una tontería, porque no tendrías que hacer el estudio. Agarras y ves lo que pasó en esa Venezuela que te encontraste de referencia, y ves lo que pasó allí. Exacto, y lo puedo excluir, es verdad. Porque, por ejemplo, a mí me parece que, de hecho, el país que más porcentaje tiene, que le da una ponderación del 50 y tanto % es Trinidad. Y eso puede deberse a la relación comercial y a la cercanía, o sea, puede deberse a un montón de cosas, o sea, el por qué el PIB de Trinidad se comporta tan igual al PIB de Venezuela, o sea, puede deberse a que son socios comerciales naturales, o sea, Trinidad casi que todo lo compra, o sea, son países que por la cercanía están súper conectados.
Entonces es muy lógico que las dos, o sea, que los dos PIB se muevan muy igual. Y por eso es que yo pienso que el algoritmo me lo arroja y con ese porcentaje. Igual Estados Unidos. Perfecto. Ahí te dejo o sea, no. Lo que yo recomiendo, pues, es no te quedes con esa sugerencia de que no tomes, es decir, a lo mejor nos conviene, no sé, no lo he visto con detalle, pero yo no lo tomaría como una premisa el descartar referencias que se parezcan, porque si tú vas a estudiar el efecto de una medicina, tú vas a agarrar y le vas a dar un placebo a otro hombre, no se lo vas a dar a una mujer porque resulta que la mujer no es un hombre, o sea, es que no le veo sentido a ese criterio. Pero déjalo ahí como una inquietud e profundiza en eso para cuando hagas lo de Chile, bueno, utilices el resultado de responder esa pregunta, ¿no? Mira, Gerardo, de lo que sí estamos clarísimos es que es un análisis de lo más complejo y que hay muchísimas variables, y descubrir cuánto puede impactar un hecho u otro es algo que no es fácil. Los datos, que era lo que yo decía, o sea, no siempre vas a encontrar el dato, o sea, o la variable aleatoria que quieres, que puede ser un proxy, o sea, tú quieres medir una variable y en la realidad lo que tienes son proxies, entonces y a lo mejor están incompletos, están mal medidos, o sea, son dificultades que nos encontramos los que estamos en este tema de modelizar, ¿no? No, yo no estoy sugiriendo que no hay dificultades. Precisamente para vencer esas dificultades que estoy haciendo la recomendación que hago. Sí, yo le veo mucho sentido. Para Chile, si tú vas a hacer un trabajo para Chile, para descubrir qué impacto puede tener el cambiar una constitución, tú no vas a sacar a Venezuela. Bueno, exacto. En el control sintético dirían, saca a Venezuela porque Venezuela tuvo una reforma constitucional. Bueno, pues a mí eso no me hace ningún sentido, ¿no? Eso me parece, a mí eso me parece una sugerencia, frontalmente lo digo, ¿no? Absurda. Quizás ellos tengan una razón. La razón es metodológica. Bueno, al menos lo que me dieron a mí. Pero precisamente por lo metodológico que me parece absurdo. Tú vas a descartar todos los casos donde hubo un experimento real con lo mismo que estás estudiando. ¿Cómo vas a deshacerte del experimento? Yo la verdad no entiendo por qué lo hacen. Pero tengo una preguntita, esta sí es sencilla. Esta diferencia de $4,200 per cápita incluye que es una diferencia supuesta que el modelo dice que hubiera ocurrido si hubiésemos estatizado. Pero el modelo, bueno, no sé si el modelo, a lo mejor alguna suposición basada en otros modelos y en otras suposiciones, indican que a lo mejor si hubiéramos tenido el crecimiento que produce estos $4,200 per cápita adicionales, también se hubiera producido un decrecimiento en la tasa de natalidad. Entonces mi pregunta es, y la respuesta no sé, también es posible, ¿no? Es decir, una simple pregunta. La respuesta es suficiente para mí. Tengo curiosidad, simplemente. Esto incluye esa hipotética reducción de la tasa de natalidad. Es decir, estos $4,200 per cápita es por cada uno de lo que sería la población ahorita si hubiese habido ese desarrollo disminuido la tasa de natalidad. A lo mejor seríamos 15 millones y no 30. Ya entiendo. No, probablemente no tenga no sé, eso se llama el crecimiento del PIB real, que es deduciendo el crecimiento poblacional. Probablemente no tenga en cuenta el decrecimiento poblacional. Tiene razón.
Es verdad. Porque capaz hubiese sido mayor. Muchísimo mayor, varias veces. Es verdad, tiene toda la razón. Capaz no hubiesen sido 4.200 per cápita, capaz hubiesen sido 8.000. Tiene razón. Yo creo que más de 8.000, porque, bueno, ok. Sí, no, pero sí tiene, sí, totalmente. Porque el denominador hubiera decrecido exponencialmente. Correcto. Entonces, sí, o sea, en lugar de ser, no sé, 28 millones de personas, hubiésemos sido 20, incluso 8 millones claro, menos. pero el otro efecto que ocurre, que habría que incluirlo, sería interesante, es que si hay desarrollo económico y hay bienestar, la tasa de natalidad baja, pero la tasa de inmigración aumenta. También seríamos más. Entonces, porque a un lugar donde hay bienestar todo el mundo quiere ir y todo el mundo se quiere ir de los lugares donde no hay bienestar. Es verdad también. Entonces, eso explica por qué los países que tienen éxito económico siguen aumentando de población, porque la gente se va para allá. ¿Okay? Sí, es verdad. Bueno, yo tengo otras cosas aquí, pero no quiero extenderme. Quiero felicitarte porque es muy interesante. Es decir, con este trabajo que tú has hecho, me inspira a buscar formas de hacer mis modelitos por aquí, a ver qué podemos inventar, ¿no? Es Mira, chévere. Hay una cosa que no es tanto un modelo, sino que son unos números que posiblemente sí ayudan a responder por qué decir que fue ese evento de la nacionalización petrolera. Y justamente yo voy a compartir pantalla porque Carlos Rodríguez, a ver si tiene buena conexión ahora y puedes explicarnos esta presentación que tú preparaste. Me dices si se ve bien y ¿estás ahí, Carlos? Sí, ¿me escuchan? Ajá, te escuchamos. Sí, me no se escucha, Carlos, no se escucha bien. Sí, me oyen. Ahora sí. Bueno, la minita que tenemos aquí, ok. Esta la minita aquí, vamos a hablar de cuáles son las comunidades nacionales. Podemos pasar a la siguiente, por favor. He venido de la evolución hasta 1976, la economía venezolana iba en crecimiento, es decir, que se está experimentando un aumento. Bueno, creo que no tenemos suerte con Carlos ahora. Pero bueno, esta gráfica lo que está... Carlos, ¿estás ahí? Ok, ahora sí te escuchamos, Carlos. Bueno. Ok, continúo. Ok, continúo. Inevitable. Vemos que desde el año 76 bueno, es una lástima, imposible escuchar a Carlos, pero bueno, más o menos aquí tenemos, fíjense estos datos, a ver qué podemos sacar de acá. Aquí estamos hablando del crecimiento de Venezuela en bolívares desde
Fíjense cómo viene después de esa época, de los años 76, 78, comienza una bajada. Aquí esta tiene que ver con, qué lástima, Carlos, no se escucha nada. Ok, ahora sí. ¿El eje vertical de esta cuál es, Antonio? Esta es la cantidad de personas en trabajo informal. Sí, exacto. Es que eso fue lo que yo le había comentado a Antonio, que los ejes no estaban bien identificados. Entonces, por eso... Esta es la deuda del país luego de esos años. Para que tengan una idea de cómo fue el proceso de endeudamiento de Venezuela. Y si seguimos, aquí tenemos es la evolución de la inflación. Y cuando hablamos, bueno, de la inflación, a partir de cómo se vino manejando desde entonces. Si nos vamos a la pobreza extrema y a la pobreza total. Pero fíjense esta que es la relación entre los empleados de la industria petrolera y la producción petrolera, que es básicamente esta gráfica, y aquí nos vamos a quedar. Después del 76, la línea verde es la producción de crudo en barriles de petróleo. Desde los 3.700.000 antes de la nacionalización, bueno, fíjense, el repunte que hubo fue durante la época de esta especie de privatización en la que se hicieron estos convenios petroleros, pero desde el 76 la producción de petróleo comenzó a bajar, llegando, bueno, casi hasta el 1,5 millones. Pero fíjense paralelamente el número de trabajadores de la industria. El número de trabajadores de la industria lo que hizo más bien fue aumentar, bueno, hasta unos números de 5.000 hasta unos números que en la actualidad y todavía es muchísimo mayor. Lástima que Carlos no pudo hacernos la explicación, pero sí hay una cantidad de datos, de gráficos, sobre el comportamiento tanto macroeconómico del país como de la propia industria, que bueno, que ponen en evidencia que esa Venezuela sintética no está muy lejos de lo que puede haber ocurrido en la realidad. Porque, entre otras cosas, bueno, se dañan una cantidad de variables, y esas variables institucionales, sin duda que tienen un efecto grandísimo, y posiblemente lo que estamos viviendo es parte de ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Que Venezuela desde el año 70 y desde la década de los 70 hacia acá no ha hecho deteriorarse. Bueno, eso no hay que estudiarlo mucho, ¿no? O sea, eso simplemente es así. La pregunta delicada es si fue la nacionalización lo que produjo el deterioro o fue alguna otra cosa que produjo la nacionalización y el deterioro. Es decir, entonces, a mí me parece que, bueno, con el estudio de Andrea, realmente todo apunta a que la nacionalización tiene un efecto importante en este resultado que hemos tenido. Yo solamente agrego que al sacar de allí, de ese estudio, la data que corresponde a otros países que también nacionalizaron, le otorgan al estudio una gran debilidad en ese sentido. Hay un talón de Aquiles. Porque si la conclusión es esa y es verdadera, esa conclusión debería resistir que le pongan como datos a otros países que nacionalizaron y no les fue tan mal. Sí, y no hay en la realidad es países con la industria nacionalizada o estatizada, que fue lo que dije al final,
que sean ricos o que sean, bueno, a excepción de los países de Medio Oriente, pero en Medio Oriente intervienen otras variables institucionales completamente distintas, culturales completamente distintas, o sea, son países teocráticos, o sea, ahí sí, Bueno, sí, sí es sí, distinto. pero a la economía no le importa mucho a la economía no le importa mucho, o sea, al bienestar que produce el trabajar con eficacia y eficiencia, no le importa mucho si la religión, ni le importa lo otro, ni le importa el nombre del dueño, solamente le importa si la cosa se hace con eficiencia. Es que bueno, primero varias cosas. Una, que se me pasó comentarle de lo de las predicciones del pasado. Sí es cierto, pero a mí siempre me gusta contar el chiste de los economistas, y es que los economistas siempre, o sea, o como que bromean con los economistas por eso, porque dicen, los economistas son expertos en querer predecir, y eso es algo así, eso lo ve cualquiera hasta en las noticias diariamente. Son expertos en querer predecir qué va a pasar dentro de 6 meses y luego dentro de 6 meses explicar por qué no pasó lo que Porque ellos nunca pasó, claro. Esa es nuestra, Claro, bueno. esa es nuestra maldición. Entonces, básicamente, precisamente, y eso pasa por muchas razones. O sea, un análisis muy común en economía es el famoso ceteris paribus. O sea, dado que, bueno, nosotros trabajamos tratando de modelizar siempre cuando hacemos, por ejemplo, modelos con derivadas parciales, eso se da. O sea, siempre partes de que la variable que no estás derivando se mantiene constante, o sea, la quitas del análisis. Eso siempre entonces eso nosotros llamamos, o sea, análisis ceteris paribus. Si muevo esta variable, asumo que todas las demás quedan igual. O sea, y siempre podemos estudiar una variación a la vez, no podemos estudiar muchas variaciones al mismo tiempo. Entonces, si variamos capital, partimos que trabajadores queda constante. Si variamos trabajadores, partimos que capital queda constante. Entonces, al final, cuando tratamos de hacer esa predicción, ese es el principal problema que nos enfrentamos. Decimos, bueno, mira, por ejemplo, los economistas ahora están diciendo, no, miren, con todos estos estímulos fiscales que están haciendo por todo el tema del COVID y tal, los bancos centrales están lanzando mucha liquidez, va a haber inflación. Y resulta que dentro de 6 meses no hay inflación. No la ha habido. No, mira, no hubo inflación porque resulta que la gente atesoró. Entonces eso neutralizó. Entonces, precisamente por esa imposibilidad de poder aislar variables y porque hablamos siempre en términos de ceteris paribus, es tan difícil predecir qué va a pasar, ¿no? Bueno, sin duda. pero claro, Sí. si los economistas, y esto ya es si los economistas insisten en estudiar un sistema complejo con unas matemáticas tan simples, pues claro que no va a predecir nada. No se va a aparecer. Es decir, tenemos que avanzar en adquirir lenguajes más especializados para entender más de las consecuencias de estos sistemas complejos que estamos pretendiendo estudiar. Porque con explicar por qué no nos salió bien la predicción no vamos a ganar mucho. Entonces, yo lo que diría en este caso, hay muchas, y esto, hay herramientas muy utilizadas en economía donde simulan y no establecen como constante ninguna de las variables. Todas interactuar y bueno, para eso es la situación que es, yo me atrevería a decir, una rama de la evolución de las propias matemáticas, ¿no? Es decir, la simulación y la computación no son otra cosa que una expresión de las matemáticas actuales. Antes usábamos un lápiz y un papel. Ahora usamos una tecla y un computador. Sí. Pero sigue siendo matemática, es decir, sigue siendo modelado.
sigue siendo un lenguaje mental. Entonces, hay que dejar que ese lenguaje mental avance como queremos que avance la complejidad de los sistemas que estamos estudiando. Y por eso es que me gusta tu trabajo, porque evalúa si somos capaces de por lo menos especular, porque esto es tan complicado que hasta especular es difícil. Correcto. Entonces, bueno, vamos a especular, pero con orden, ¿no? O sea, orden en la especulación. Andrea, orden. ¿Entiendes? Mira, Andrea. Eso es interesante. Y bueno, y además la cuestión de simular le permite a una cantidad de disciplinas como la del derecho participar en esta nueva versión de las matemáticas, porque ellos tendrían una herramienta con la que ellos pueden cuantificar, medir, sentir, evaluar, sin tener que estudiar todas las matemáticas que tú estudiaste, Andrea. Es decir, ahí es donde yo veo una oferta interesante. Aquí podemos incorporar a los especialistas de otras ramas a que vacíen su conocimiento, su especialidad en esto de las matemáticas, que hoy en día es la simulación. Sí, ya el trabajo difícil está hecho. Ya Entonces, los abogados tendrían que llenar el modelo, pero ya el trabajo tenemos como una especie de portaaviones. Entonces, o sea, tú vas a un portaaviones y tú puedes aterrizar allí. No quiere decir que tú seas capaz de construir el portaaviones ni el avión. Sí. No te mueres en el mar ahí porque no encontraste. O sea, este es el punto, ¿no? Sí, sí. Nosotros, ni tú, ni yo, ni vamos a aprender de derecho lo que esta gente sabe. O sea, yo no lo voy a hacer. Mira, pero nosotros los abogados, sin prestarle atención a todos ustedes, agarramos y sacamos leyes que cambien, que pretendemos que va a cambiar toda la economía de un país, sin saber cuáles son los efectos que tiene. Pero miren, escucha, José Gregorio tendría una pregunta que hacerte. Ajá. Andrea, vamos a ver qué es lo que va a preguntar José Gregorio. Ok. Andrea, mira, primero que nada, felicidades por tu excelente modelo, me gustó muchísimo. Y en ese sentido quería preguntarte, a futuro, de cara a lo que nos espera en Venezuela, para la industria petrolera, ¿cuál sería el mejor modelo a seguir? ¿Un modelo que le dé propiedad a las personas del subsuelo y que puedan explotar libremente lo que se encuentra allí? ¿Podría generar aún mayor riqueza a cada uno de los ciudadanos como si hubiese sido así en el pasado? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál debería ser el modelo a seguir en Venezuela en el futuro? Bueno, vamos a ver, ¿qué vas a decir, Andrea? Porque eso no está nada fácil tampoco. Sí, está bien difícil y originalmente yo quería hacer una investigación más o menos por eso, por ese lado, sobre el tema y ahí sí se mete full el derecho, porque yo quería hacer esa diferencia entre países que su régimen jurídico permitiera la propiedad privada del subsuelo versus los que no. Y me encontré con la casualidad de que, bueno, eso para ustedes debe ser ABC, pero para los que no estamos en derecho es un descubrimiento, que es que los países que tenemos tradición de derecho continental europeo, por lo general son países que no tienen propiedad privada del subsuelo. Y los países que tienen una tradición jurídica más de common law, sí tienen propiedad privada del subsuelo. Entonces yo quería hacer ese trabajo, ¿no? Para eso dije, nada, voy a levantar una variable DOMI, una variable cualitativa en donde vaya viendo como los arreglos jurídicos en ese tema de cada país. Entonces, por ejemplo, Reino Unido, 1, Alemania, 0, y ir haciendo eso con todos los países. Típico que en los tiempos en la academia, bueno, yo que por ejemplo no me dedico a la investigación, o sea, si yo tuviese un puesto en el que pudiera investigar esto, bueno, para mí sería, pero no tengo la fortuna de dedicarme a la investigación.
sino que esto era un paper que yo tenía un deadline para entregar. O sea, y te ponen un deadline de, bueno, 3 meses. En 3 meses no puedo levantar ese trabajo. Entonces, nada, desistí. Pero originalmente esa era mi idea. Originalmente, y todavía la sigo teniendo en mente, porque para mí ahí está la clave. Ahí está la clave de todo esto. O sea, cuando se tiene la propiedad privada del subsuelo, y ojo, no estamos, o sea, también hay que aclarar ciertas cosas. O sea, no es que yo me conseguí petróleo debajo de mi casa y yo voy a ser la magnate petrolera. No tiene nada que ver con eso. Es que si yo me conseguí petróleo debajo de mi casa, va a venir la Shell y todas las grandes empresas y me van a comprar mi casa por lo que vale, porque se puede explotar petróleo y yo les puedo vender mi casa, que puede estar en el terreno más paupérrimo del mundo. Yo les puedo vender mi casa a la Shell dependiendo lo que negociemos privadamente la empresa y yo, le puedo vender mi casa, no sé, en $2 millones. Esa es la Propiedad, posibilidad. De manera que o sea, eso no es lo que ocurre en nuestros países. En nuestros países más bien es una maldición. O sea, y fíjense el acuerdo, o sea, el arreglo jurídico y los incentivos tan perversos que hay, que yo conozco gente en la región de Guayana, en Venezuela, que han descubierto que en sus propiedades hay oro y lo ocultan y no lo dicen y más bien quieren deshacerse de esa propiedad y ni siquiera decirle al dueño que ahí hay oro, porque es una maldición, porque si el Estado se llega a enterar que ahí hay oro, te expropia la casa. te saca. Mira, nada Bueno, como ser propietario del cielo y el infierno. Eso, Arriba y para abajo. entiendo que te la pueden expropiar, o sea, hablando o sea, en términos ya jurídicos, ustedes son abogados, o sea, una Olvídate, expropiación. robo. Siempre será robo. Pero incluso vamos a suponer que el proceso de expropiación sea el más prístino, diáfano y correcto posible, apegado a la ley. Incluso lo que me va a resarcir el Estado por haberme expropiado, eso no se va a comparar con lo que si yo hubiese podido libremente negociar con una empresa privada, una minera privada. Sí, sí. Entonces, para mí, o sea, cuando hablamos de teniendo la propiedad privada del subsuelo, o sea, todos seríamos más ricos, no porque yo si descubro petróleo me voy a volver la magnate, sino porque todos libremente de forma privada podemos llegar a acuerdos con personas, o sea, con quienes son los dueños del capital y quienes tienen una idea productiva. Aquí ser dueño de un terreno es mentira, entonces, o sea, tú eres mientras eso no valga nada, ¿no? Exacto. Miren, Tania tenía también una pregunta que hacerte, Andrea. Creo que tiene que ver con el método sintético por otras cosas. Sí. Adelante. Bueno, primero me gustaría felicitarte por este trabajo y esta gran conferencia que hemos llevado hoy a cabo. Y mi pregunta está muy relacionada con un trabajo de investigación que está realizando un Estado de Derecho que tiene su base en la obra del Bello Árbol de James Tully, quien viajó a los países más desfavorecidos, entre ellos India, China y África, y descubrió cómo los particulares estaban desarrollando sus propias iniciativas de escuelas privadas para educarse ellos mismos. En ese sentido, te pregunto si el método de control sintético se podría aplicar para evaluar los efectos negativos de la intervención del Estado en la educación. Y de ser así, ¿qué variantes se tomaría en consideración? Y mi segunda pregunta es si existe algún modelo empírico que nos permita comparar y analizar de forma cuantitativa el capital humano en aquellos países donde se han implementado los cheques escolares de los que no. Muchas gracias. No, súper buenas preguntas. Creo que las dos están un poco relacionadas, porque con todo este tema de los modelos y el profesor Febres no me dejará mentir eso. O sea, la mayor dificultad que tenemos es cómo medimos una variable aleatoria de la realidad, cómo la transformamos en un dato. Entonces, solo tenemos variables proxies que llamamos. Una variable proxy es una variable que se parezca a lo que queremos medir. Entonces, pero que no sabemos si realmente es. Entonces, en la primera, que es un poco lo de los países pobres y cómo autogestionan su educación, estaríamos hablando, bueno, depende que, primero es tener claro qué se quiere medir. Quiero medir, por ejemplo,
cuánta gente estudia, o sea, cuánto se abarca, cantidad de gente escolarizada, por ejemplo. Entonces ahí estaríamos hablando de cantidad. Depende, o sea, podemos ver datos del World Bank de educación que existen. La base de datos que yo usé, Barroli, es una base de datos, está en internet, es libre, cualquiera la puede ver. De educación, es súper buena. Claro, solo que creo que la data está medida cada 5 años. Ese es el problema, o sea, que está para, por ejemplo, 1980, 1985, 1990. O sea, obviamente, si corres un modelo con eso, vas a tener datos vacíos, pues vas a tener años vacíos. Pero igual sigue siendo muy completa e incluso los países ya más desarrollados miden hasta nivel de la población que tiene, no sé, como que estudios superiores, estudios de postuniversitarios, graduated y todas esas variables. La base de Barroli a mí me parece de las más completas a nivel de educación. Entonces habría que ver a partir de qué año tienen datos para India o China o los países de África que quieran medir, y ahí pueden ver cómo ha variado la escolaridad o cuánta gente, hay básicamente años promedios de escolaridad en educación primaria, en educación secundaria, en educación universitaria y posuniversitaria. Y lo ven en qué año empezaron, por ejemplo, empezó un proyecto de autogestión educativo en tal región, o sea, ahí sí se puede ver. Y ya la segunda pregunta que me haces ya no es tanto de cantidad, sino calidad. O sea, porque cuando hablamos de países que han implementado el voucher, por lo general son países, los que empezaron a hacerlo son países nórdicos del norte de Europa, que son países súper desarrollados, son los países más ricos del mundo, miembros de la OECD, aparte, y países con índices de desarrollo humano altísimos, estamos hablando de Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, o sea, entonces en ese sentido estaríamos, o sea, el tema del capital humano es más calidad de la educación, ¿no? No tanto penetración. Entonces ahí se me ocurre, aquí en Guatemala hubo el profesor que me dio estadística, él hizo esa investigación como para decir, es como la OPSU de aquí, pero no es la OPSU, no sé cómo se llama, pero era un poco para medir el desempeño de los estudiantes de último año en una prueba que es como en mi época era el CNU, tampoco soy tan vieja, tengo 30 años. Tengo 30 años, pero en mi época se llamaba CNU, años después cambió y no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero era un poco... Sí, vamos a CNU. Entonces él medía un poco el desempeño en el área de matemática y verbal y lo hacía y midió varias variables DOMIS, ahí puso sexo, si era hombre o mujer, si venía de colegio público, colegio privado, e incluso le metió, ese tema aquí en Guatemala es un tema un poco delicado, le metió la variable étnica también, si era indígena o ladino es una persona no indígena. Entonces, él construyó esa base de datos e hizo un montón de modelos de regresión. Bueno, les adelanto el resultado. El resultado es que aquí en Guatemala no hay una gran diferencia entre... y puso si eran de la capital o del interior. No hay una gran diferencia en el desempeño académico entre los colegios públicos y los colegios privados, no porque los colegios públicos sean buenos, sino porque los privados son malos igual. Pero tendría que hacer algo así, ¿no? Para medir, por ejemplo, el tema de los vouchers en esos países, ya tendrías que ver más temas de desempeño académico, ver si ellos tienen algún tipo de prueba estandarizada. Por eso es que yo digo, si yo tuviese algún trabajo donde yo me pudiera dedicar a hacer esto, fuese feliz, pero lamentablemente no lo tengo. No Andrea, me puedo dedicar a esto. Yo tengo ganas desde hace rato de hacer una pregunta.
¿Qué te estás leyendo ahorita? Me estoy leyendo dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero un día agarro uno y cuando uno es una lectura muy ligera, el otro es una lectura un poco más académica, y tengo el deber de leerme otros, pues tengo otros proyectos encima de un libro en coautoría y tal, pero el pesado que me estoy leyendo es un libro que, por cierto, aquí lo tengo, de un sacerdote que se llama Martin Ronheimer, y es sobre la ética de mercado y la doctrina social de la iglesia, y es más o menos esa línea. Más o menos esa línea. Economía y ética, básicamente. Y el otro que me estoy leyendo es una lectura que nada que ver, es una lectura súper amena, cero académica, y es un libro sobre la industria de venta directa. Yo también tengo un trabajo en la industria de venta directa, y es un poco un libro como de estrategias de venta y temas de mercado. Y ojo, el autor es un poco como medio libertario, y entonces da hasta trucos de cómo él piensa que van a regular esa industria, que sí la van a regular muchísimo en el futuro. Y él dice como que cómo esta industria debe sortear por donde él olfatea que va a venir la regulación. Entonces, pero es una lectura cero académica, es de esas lecturas. Entonces, nada, un día paso 2 días leyéndome El ladrillo del padre Ronheimer, y luego despejo mi mente con esta, es un autor Mira, que se llama Randy Gates. y una economista como tú, joven, investigadora, ¿qué nos recomiendas que nos leamos nosotros los abogados acá de un Estado de Derecho? Mira, hay un libro que es introductorio a la economía, pero que a mí me encanta, que se llama The Economic Way of Thinking. Me parece fundamental para conocer todos estos temas. O sea, es un libro de teoría económica, pero muy accesible. Y te habla de todos estos temas. Y yo creo que para entender específicamente este tema de cómo una legislación puede impactar una industria como la petrolera o cualquier industria, digamos, más o menos de esta índole, minera y tal, para mí también es clave entender el tema del capital y la formación de capital. Y para mí, quienes han sido muy superiores en toda la teoría económica, en estudiar con detenimiento el tema del capital y la formación del capital, no son curiosamente los marxistas. Ellos creen que son los dioses en teoría del capital, y no, para mí son los economistas austríacos, que yo me imagino que aquí en este espacio los deben mencionar mucho, pero si se quieren meter duro en ese tema, para mí infaltable sería Capital e Interés de von Bauer, Teoría Pura del Capital de Hayek, que los abogados le huyen. Mi esposo adora Hayek. O sea, es casi que le prende velas y le reza a Hayek todas las noches, porque lo adora en temas de derecho, que es un genio, pero los textos económicos duros de Hayek, como esa Teoría Pura del Capital, para mí es infaltable. Y bueno, ya, yo creo que ya con esos dos suficiente. Serían unos duros. Es que cuando tú entiendes bien cómo se forma la estructura de capital y cómo se reinvierte y cómo una industria se capitaliza, y cuando entiendes cómo funciona ese proceso, o sea, que no es algo que tú puedas controlar, que no puedas planificar, que el Estado centralmente no es eficiente acumulando capital, ni incluso interviniendo la economía, como hay otro grupo de economistas que predican, que dicen, bueno, sí, necesitamos industrializarnos y capitalizarnos, pero hay que hacerlo manipulando el tipo de cambio y manipulando el sistema de precios. No, así no es como se forma eficientemente el capital. Entonces, entender ese proceso para mí es clave. O sea, la persona, no importa que no sea economista, que entienda cómo es el proceso de formación de capital,
es una persona que para mí va a estar vacunado y va a ser inmune en contra de todas estas pretensiones populistas y de nacionalizar industrias y todo ese tipo de cosas. Andrea, muchísimas gracias en verdad por estar acá con nosotros, por compartir tu investigación. Gracias a Gerardo, Carlos, Tania. Nada, terminamos otro viernes de disrupción y lo que me queda es agradecerles y recordarles que bueno, que nos seguiremos viendo e intentando descubrir de qué trata todo esto. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y no olviden seguirnos en las redes sociales, VD Libertad en Twitter y VD.libertad en Instagram. Hasta luego. Vale, hasta luego. Chao, hasta luego. Saludos.